La mente consciente y la mente subconsciente realmente hacen parte de nuestra vida, con creencias subconscientes y que nuevos paradigmas conscientes podemos darle un nuevo rumbo a nuestra existencia. Hoy está con nosotros esta maravillosa mujer que se llama Mari Cardona y nos va a enseñar cómo manejar cada una de estas mentes y así hacer que sean nuestras mejores amigas, no ser, pongámosle comillas, víctima de nuestras creencias y seguir repitiendo la misma historia. Mari, mis ojos son felices de verte y de compartir Muchas gracias, contigo. qué linda, mil y mil gracias. Qué bueno hablar de esas dos mentes. La gente piensa que uno tiene que ser solamente consciente. Nosotros, dentro de nuestros cerebros, tenemos dos mentes, una mente consciente y una mente inconsciente. Nuestra mente consciente es el 5% de nosotros. Nuestra mente inconsciente es el 95% Qué de bárbara nosotros. estadística esa. Ajá, y está probado, es decir, científicamente han mirado y han hecho muchos estudios a través de eso. Y es por eso tan importante aprender a manejar el inconsciente. La gente normalmente le dice a uno, sea consciente. A mí me da risa porque digo el 5% de uno. Uno tiene que tomar conciencia, es diferente. Pero ser consciente es trabajar con ese 5%, y ese 5% de nosotros es lo que maneja nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Pero el 95% maneja el resto. Esa mente inconsciente, Freud la definía muy bien porque decía, la mente inconsciente es aquella parte de mi ser que hace cosas que yo no me doy cuenta. En el año de 1964 se había dicho que el ser humano hacía inconscientemente 11.000 actividades simultáneas. En el año de 1979 decía que hacía 64.000 actividades simultáneas inconscientemente. Entonces realmente esto es totalmente inconsciente. Nuestro inconsciente maneja nuestra fisiología. Usted no le dice a su inconsciente, voy a caminar, pie, muévase. No, esto se hace inconscientemente. Ay, Dios mío, ojos parpadeen, respire, nada de eso. Toda la fisiología la maneja el inconsciente. Nuestro inconsciente maneja nuestras emociones y maneja nuestras conductas. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes en su casa que una mujer, por ejemplo, el marido no llega y cuando el marido no llega dice, no le va a decir nada, no le va a decir nada, no le va a decir nada? Y el hombre cruza la puerta y uno, pero no podía llamar, pero si usted dijo que no le iba a decir nada. Inconscientemente usted reacciona de acuerdo a la emoción que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos teniendo una dificultad entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Yo conscientemente digo, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer. Inconscientemente tenga. Yo hago un ejercicio que a mí me encanta para mostrarle a la gente las dos diferencias. Y es, le digo a alguien, tome este lápiz en la mano y téngalo fuerte, por favor. Le acabo de dar conscientemente una orden. Y le digo, ahora por favor, apriételo bien en su mano y repita, yo lo voy a soltar, yo lo voy a soltar, yo lo voy a soltar. Y la gente conscientemente está diciendo, yo lo voy a soltar, yo lo voy a soltar, yo lo voy a soltar. Pero resulta que como ya le di una orden adentro y eso ya está guardado, la persona empieza a apretar el esfero y apretar el esfero. Hagan la prueba, no me crean, pruébenlo. Y se van a dar cuenta que la persona hasta los deditos se le empiezan a poner blanquitos o moraditos ahí de hacer fuerza. Entonces yo miro a la persona y le digo, si usted está diciendo yo lo voy a soltar, ¿por qué no lo suelta? Ah, no, porque usted me dijo que lo apretara. Eso es lo que hay en el inconsciente. En el inconsciente hay una cantidad de información que nos dieron desde antes de nacer que está marcando nuestra vida. Entonces yo puedo decir, yo voy a ser feliz, 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 yo voy a ser feliz todos los días, conscientemente. Y adentro el cerebro dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Mari, bajo esta premisa nos demuestras que los decretos no son suficientes. Entonces también te pregunto, ¿el subconsciente puede ser más poderoso que el consciente si no hacemos consciente la información que hay en el subconsciente? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una información ya guardada. Imaginémonos el cerebro como un computador, el mejor computador del mundo. Usted al cerebro, al computador le da la información, la guarda y él la guarda. Él no la analiza, él no la cuestiona, él no la estudia. Es literal, es sin análisis, es sin sentido del humor. Entonces él la guarda ahí. Si está guardada ahí, usted le puede meter otra información, pero usted no ha borrado esta, el computador guarda y respeta la información que yo ya le metí. Entonces es importante que la gente entienda eso, porque la gente realmente hace miles de afirmaciones,
Pero si yo tengo adentro de mi mente no consciente, esta historia no va a funcionar. ¿Por qué? Porque recuerden que el inconsciente es el 95% de nosotros. Yo pongo un ejemplo sencillo, que hundió el Titanic. Cuando yo muestro las láminas del consciente al inconsciente, pongo un iceberg, y cuando pongo el iceberg, pongo lo que se ve del iceberg fuera del agua, y es el 5%, la mente consciente. Debajo del agua hay una mole de hielo increíble. ¿Qué fue lo que hundió el Titanic? ¿La punta de arriba o lo que había abajo? Eso es lo que nos pasa con la mente inconsciente. La gente puede decir, ¿qué es el subconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Yo quiero clarificar un momentico esto antes de, y es, antes, hasta el año de 1939, hay un hombre maravilloso que escribió un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, que se llama Joseph Murphy. Es un libro que todos deberíamos leer, todos los seres humanos del mundo. Bueno, no deberíamos, sería recomendable que lo hiciéramos, porque uno no hace los debes sino los no debes. No deben leerlo. ¿Qué es importante entender? Este hombre hablaba de la mente subconsciente. Es la misma palabra del inconsciente. Lo que pasa es que a medida que ha pasado, pues ahora se habla de la mente consciente. Hay un subconsciente que es donde a veces aflora un pedacito del témpano de hielo, se llama mente subconsciente, pero hay un inconsciente debajo o una mente no consciente, para no pelear con nadie, que es la que realmente nos mueve dentro. El té de hierba de limón es un remedio natural con alto poder desintoxicante y nutritivo. Es muy útil para reducir el dolor de cabeza relacionado con la tensión. También se le conoce como limoncillo, limonaria, pasto de limón. Es muy agradable su olor. Además, es fácil de preparar. Solo tomas unas hojas, las pones a hervir, le agregas un poco de miel de abeja si lo quieres endulzar y lo tomas. Verás sus grandes poderes. Mari, ¿cómo hacemos primero para detectar en nuestra vida cuáles son esas creencias subconscientes que me están bloqueando de alguna manera cualquier área de la vida? Y segundo, cuando ya soy consciente de esas creencias, ¿cómo cambiarlas? ¿Cómo reemplazarlas por otras que sí me sirvan? Qué pereza seguir con la misma idea toda la vida y seguir repitiendo y seguir repitiendo. ¿Qué es importante entender? Creo que esta es la premisa básica que tenemos que entender. Entre los 0 y los 7 años de edad, el ser humano se cree todo lo que le diga un adulto de autoridad con el que se vincule emocionalmente. Y esta es la clave de todo. Entre los 0 y los 7 años de edad, un niño no analiza, no cuestiona, el niño siente. Él no tiene capacidad de razonar, entonces él solo siente. Y él no cuestiona nada de lo que le diga un adulto de autoridad. Si usted de mamá le dice, cuando te mojas, te resfrías, el niño sale, se moja y se resfría. Cuando tiene 50 años, sale, se moja y se resfría, porque el niño se creyó lo que le dijo el adulto de autoridad. Por eso la responsabilidad de los padres de familia. A mí lo que más me preocupa es eso, es, por Dios, ¿qué le está diciendo un papá? Cuando uno trabaja la parte, por ejemplo, de la concepción, cuando uno mira las heridas de la infancia, que es un tema hermoso, espectacular, para entender las máscaras que te pones, la primera herida de la infancia se llama la herida del rechazo. Y la herida del rechazo se da entre la concepción y el nacimiento. Y la herida del rechazo se puede dar porque yo, en el momento en que quedé embarazada, dije, no, yo no puedo tener este bebé por cualquier situación que pase en mi vida, aunque después lo ame, lo adore, lo idolatre, la herida ya se hizo. Es decir, usted no puede enterrar un cuchillo y después decir, no, yo no te lo enterré. Sí se lo enterró. Hizo la herida del rechazo. Esa herida del rechazo va a hacer que el niño no se sienta merecedor. Sabía, por ejemplo, que cuando uno maneja estas 5 heridas de la infancia y maneja esta primera, que es la herida del rechazo, muchos niños, muchos en el mundo, se sienten abandonados de Dios. Ahí se desconectan de la prosperidad. Se sienten abandonados de Dios porque tuvieron la herida del rechazo antes de nacer. En el momento en que el niño es concebido, mamá y papá son Dios, son mi Dios, el Dios con el que estoy conectado, porque ellos me dan la vida, ellos me alimentan, ellos me dan todo. Pero si yo no merezco estar ahí, ese niño, ¿qué va a crear? Va a crear una historia que dice, yo no puedo ser feliz, yo no puedo tener lo que quiero. ¿De qué pasa en esos primeros 7 años de vida?
los abusos, los golpes. Cuando yo digo abusos, no hablo solamente de abusos sexuales. Hay abusos físicos, hay abusos verbales, hay abusos emocionales y hay abusos sexuales. ¿Cuántos de nosotros vivimos sometidos a abusos? ¿Sabían, por ejemplo, que toda la historia de la autoestima está marcada por el abuso en la infancia? Por eso la responsabilidad de un papá y una mamá. Entonces empezamos a crear historias que no son. Yo pongo un ejemplo, vi a mi mamá toda la vida, esto no es real, pero le voy a poner el ejemplo, vi a mi mamá toda la vida maltratada por mi padre, por decir cualquier cosa. Inconscientemente yo grabo en mi mente de niño que siente, no que analiza, que el amor es maltrato. ¿Qué hago? Buscar relaciones. Claro, manifiesto, ese es el poder de la manifestación. En ese momento, ¿yo qué hago? Empiezo a buscar relaciones donde sea maltratada para poder ser amado. Mari, esto es lo que crees que es sano porque así viste a tu papá y a tu mamá. Exacto. Y creciste con esas experiencias a tu alrededor, entonces tú crees que eso es lo correcto porque no has visto más. Claro, por eso hay que empezar a tomar conciencia de qué pasó en mi vida. Mi maestro de hipnosis clínica reparadora, que es un hombre maravilloso, Armando Charovsky, dice que las mujeres le preguntan, ¿yo por qué hago tan malas elecciones? Y él dice, no, no haces malas elecciones, haces magníficas malas elecciones para atraer lo que tienes en tu mente. Eso es lo que uno hace. Yo vi a mi papá y a mi mamá. Yo primero pensé, para que vean cómo tú tienes que no revisar solamente su creencia, sino lo que hay detrás de esas creencias. Yo creía que mis problemas de dinero era porque mi padre decía, es mejor ser pobre pero honrado. Y yo me tragué el cuento y me quedé pobre pero honrada, ¿ya? Como si no hubieran ricos honrados y pobres deshonrados. Pero después, haciendo un análisis y mirando lo que habla Peak Potential Training, en el libro de Eker es magnífica esta explicación, que empecé a buscar una parte emocional que me haya afectado, porque acuérdense que las emociones son el pegamento del cerebro, encontré un impacto emocional. Mi padre y mi madre peleaban mucho por dinero. Y una época, yo tenía 11 años o algo así, mi padre intentó suicidarse por dinero. Y mi madre y mi padre tenían unas garroteras terribles, entonces mi inconsciente de niña que aprendió, el dinero separa la familia. Óiganme el aprendizaje, porque no analiza, no estudia, no piensa, él simplemente mira el hecho y lo interpreta a su manera. El dinero separa la familia, es mejor no tener dinero. Nos han dicho que ser egoístas es pensar en nosotros. Entonces dicen, miren a aquella persona tan egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, hasta que se estalló. Ser egoísta es justo lo que enseñaron a todos, que era ser buenas personas. Ser egoísta es andar sufriendo porque los demás no son como yo quiero para yo poder estar tranquilo. ¡Oh! ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? Sí. Cuando tú sufres y sufres y sufres porque tus hijos no viven como tú quieres, porque tu pareja no es como tú quieres, porque tu mamá no es como tú quieres, porque tu familia no es como tú quieres, tú eres absolutamente egoísta. Porque tú estás esperando acomodar el universo entero, algo tan pequeño como tu sistema de creencias, para poder estar cómodo tú. Pregúntate, ¿a quién has querido cambiar para tú estar feliz? La causa de tu malestar, del comportamiento del otro, es porque no es como tú quieres que sea. Eso es ser egoísta. Yo hoy te voy a invitar a ser absolutamente generoso. Trabaja en ti, cámbiate tú. Todo lo que quieres cambiar en los demás, transfórmalo en ti. Y el día que hiciste tu trabajo, ya sabes cómo y tienes con qué servir. Hoy te invito, observa, ¿qué es lo que no te gusta de las otras personas? Y eso que no te gusta es una limitación mental que tú tienes para aceptar que los demás pueden ser diferentes y tú puedes amarlos, respetarlos y convivir con ellos armónicamente. La gente que en este momento está viendo el programa ya ha buscado información, ha accedido a talleres, se ha concientizado de que no está bien como vive, de que no es feliz en este momento y por eso está buscando información y herramientas, es porque ya sabe que hay otra realidad. Pero hay personas que
creen que la realidad en que viven es la realidad que les tocó y esa es la realidad que agradecen y que ahí viven bien. Y puede que esa realidad sea de escasez, de sufrimiento, de maltrato, de miles de cosas de abuso que pueden existir en la vida de un ser humano. Porque hay gente que despierta tan fácilmente y ya empieza a recorrer un camino, y porque hay gente que se queda ahí en las mismas. Porque es el nivel de evolución. Esto es lo que yo creo, ¿no? Y yo no puedo decirle a alguien que está en kinder, váyase para quinto. No, tiene que estar en kinder. Y es respetable y es válido. Hay una frase que yo le digo a veces a mis pacientes y es, maluco también es bueno. Si usted todavía no está listo para despertar, ¿yo por qué lo voy a despertar? ¿Yo qué hago? Tiro el anzuelo, ¿ya? Si estás listo, lo vas a agarrar. Pero si no estás listo, sigue nadando en el mar que estás nadando. Y yo te miro en amor, te respeto en amor, te acepto en amor y dejo que vivas tu nivel de evolución. ¿Qué sería lo ideal? Sí, lo ideal es que todo el mundo despierte, pero si no, la gente no está lista, hombre, es el nivel de evolución y hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo haces para eliminar, no, como para cambiar la creencia? Mira, yo lo primero que creo es que lo que uno no conoce no existe para uno. Por eso el primer paso del cambio se llama tomar conciencia. Yo creo que la gente tendría que hacer un estudio, un curso de Sherlock Holmes. ¿Qué es el curso de Sherlock Holmes? Es ve e investiga tu vida. La gente no la quiere investigar. La gente no conoce su historia, no conoce la historia de su familia, no conoce la historia y desafortunadamente tengo que decirlo, esto sería tema de otra charla, pero desafortunadamente tengo que decirlo, uno, repetimos historias de familia y dos, a veces vivimos la película de un abuelo, de un bisabuelo, que no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera lo sabemos, que está marcando nuestra historia. Si yo tomo conciencia y me doy cuenta, lo puedo despertar. A mí una de las cosas, estoy haciendo un estudio en transgeneracional ahora, y me ha impactado mucho, si en la cuarta generación no has podido sanar lo que vienes a ayudar a sanar, porque somos un sistema familiar, aparece el hijo síntoma. Y hay niños que vienen desde antes de nacer, ese es el requisito, es decir, desde el vientre eligen venir con una enfermedad para sanar la porquería de la familia. Pero no se preocupe, hay una mejor, que yo me quedé así cuando lo dije, uy, Dios mío, y es que para poder sanar y que no sigan ocurriendo estas cosas, se acaba socialmente el nombre de la familia, entonces las mujeres no tienen hijos. Se acabó. El apellido se acabó. Ay, no, María, ese es otro tema. Sí, y por ese eso. es otro tema porque hay mucha tela que es cortar. Súper, pero lo que hay que entender es eso, es inconsciente. Entonces, si yo quiero, tengo que hacer una labor de Sherlock Holmes y tengo que entender qué pasó en mi familia. Cuando yo veo que alguien cae preso y uno no entiende por qué, y después me devuelvo en la historia de la familia y resulta que el bisabuelo mató a alguien, y a él nunca lo cogieron porque era un chico play, era un chico de alcurnia, y esa deuda quedó pendiente. La cuarta generación, es decir, aquí estoy yo, aquí están mis padres, aquí están mis abuelos, aquí mis bisabuelos, ellos vienen a pagarlo, el nieto lo paga. A mí me tocó verlo en una paciente. Entonces, cuando uno logra entender esto de que hay cosas no conscientes, la enfermedad, muchas personas adquieren la enfermedad de su mamá, la enfermedad de su abuela, y entonces dicen, no, es que no es que es genético, no es genético. Estoy reviviendo y viviendo una historia de familia inconscientemente. Pongo un ejemplo, diabetes. Cuando hay diabetes en la familia, normalmente yo le digo a mi paciente, eso es azúcar no entregada, ¿ya? Entonces el organismo se encarga de producir la insulina y por eso te da diabetes. En estos días aprendí que la diabetes viene porque en generaciones anteriores la gente no fue amorosa, la gente fue dura, fue fuerte, no expresó cariño, no expresó amor, entonces la familia lo tiene que sanar. Entonces fíjese cómo el inconsciente es tan importante, la gente no se da cuenta de eso. La gente no mira la enfermedad desde la enfermedad y punto, se acabó, no hay que mirar qué hay detrás. Miro mi soledad y la miro, no es que yo tan de malas que no consigo pareja. La pregunta es cuál es el motivo real para que no lo consigas. O por qué consigo esta persona que me hace tanto daño. Claro, fue lo que yo aprendí en mi niño hermoso, mi niño herido. Por eso es que la gente dice, hay que sanar el niño, usted no tiene que sanar el adulto.
El adulto no tiene problema, desde la conciencia el adulto sabe que tiene que hacer absolutamente todo, pero en el inconsciente está grabada la información. ¿Qué ejercicio nos vas a dejar para el día de hoy para hacer práctica de toda esta información que nos has dejado hoy? Hay una frase de Carl Jung que dice, mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Esa frase de Jung es maravillosa. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Tomar conciencia y empezar a mirar a mi padre. Cuando yo logré entender, y mire, a mí esto me cambió la vida, cuando yo logré entender que la historia de mi padre y mi madre era de ellos, no era mía, por eso yo digo, hay que disociarse. Cuando yo logré entender que lo que mi niña aprendió era que el amor, que el dinero separa a la familia, empecé a mirar los otros lados, si es, hay gente que tiene dinero y vive muy bien y no la separa. Entonces empecé a tomar conciencia desde mi realidad de lo que tengo y obviamente decidí que yo no iba a tomar esto de mis padres, decidí, usted dijo una palabra en uno de estos programas que es muy importante, decisión, decidí que yo no iba a formar parte y le dije a mi padre y a mi madre, no necesito verlos al frente, no necesito estar con ellos, pero les digo, esta información que recibí es tuya, no es mía. Hoy te la devuelvo con amor para que la transformes en energía para el mundo. Es el mejor ejercicio. Yo tengo personas, tengo pacientes míos que tienen una tristeza de alma y no saben de dónde, y no saben de dónde, y no saben de dónde. Y resulta que su mamá en el embarazo tenía una tristeza de alma, una cosa terrible que había pasado porque a lo mejor se casó con el que no era o lo que fuera. Y esa tristeza la tomó ese niño. Entonces yo le digo a él, cuando sientas esta tristeza, cierra los ojos, conéctate con tu madre y dile, mamá, esta tristeza es tuya, no es mía. Hoy te la devuelvo con amor para que la transformes en energía positiva para el mundo. Y cada día me doy cuenta de por qué te dicen el despertador. Ay, tan linda, muchas gracias. No tienes otro apodo sino esto. La manera de despertar mentes, la manera de tocar los corazones es increíble. Darse cuenta es importante. Y algún indicativo bien demostrativo para la gente en que no te está yendo bien en la vida. Por ahí te puedes meter porque por ahí está tu creencia. Camino. No estás bien en el trabajo, no estás bien en el amor, no estás bien en la parte económica, por ahí es. Esa es una pista grandísima y ahí se puede empezar todo ese proceso. ¡Mua! Gracias, Mari, tan hermosa que eres. Besos para ti, besos para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Hacer el trabajo porque para eso estamos aquí, para eso estamos juntos y para eso estamos recibiendo esta información. Chao.